Hermano, qué gusto verlo. Igualmente, gracias. ¿Cómo estás? Bien, por dicha. Qué bueno, me alegra saludarte. Igual. Doña Cruz, Buenas saludos. tardes, hermano. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, por dicho, yo soy Jeffrey, el que le va a estar ayudando un poco con la conferencia. Ya por dicho, ya ves que empezar. ¿Hago la presentación o hasta después? Si gusta, entonces iniciamos ya. Solamente voy a darles un mensajito a todos y a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por unirse, ¿verdad? Por llegar temprano. Estamos casi que a las 6 en punto. Por dicho, entonces, lo que son la parte de consultas y preguntas, lo vamos a dejar para el punto final. Entonces, una vez que el hermano y doña Cruz hayan terminado, entonces dejamos lo que son las consultas y las preguntas para el punto final. Entonces, les pediría porfa que si pueden tener el audio apagado, desactivado, para que el hermano y doña Cruz puedan dar la presentación sin problemas. Entonces, les doy la palabra a ustedes. Bueno, muchísimas gracias y ahora los saludo y las saludo más formalmente porque cuando entré estaba con el problema Oscar, pero qué bueno verlos y verlas, aunque sea a la distancia, pero realmente hacía tiempo que ya no teníamos ni siquiera esta mirada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra semana de transversalización, cuyo eje es la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Esta semana hemos contado realmente con una serie de conferencias muy interesantes y yo creo que el día de hoy estamos poniendo la cereza al pastel con esta presentación que nos van a dar. Paso a presentar rápidamente a nuestros expositores, la doctora Cruz Prado, que es la directora de nuestro doctorado en educación de la universidad, y el doctor Oscar Admitia, quien fuera nuestro rector y tal vez uno de los más entusiastas con la semana de transversalización en nuestra universidad. El tema que ustedes nos van a plantear el día de hoy es hacia un nuevo sistema educativo radicalmente diferente, conociéndolos y sabiendo el conocimiento que tienen y la experiencia que tienen en este tema. Nos preparamos con una gran ilusión a escucharlos porque sabemos que va a ser algo muy rico para aprender todos. Les damos la bienvenida y sin más preámbulo, con muchas ganas de escucharlos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les saludo desde Guatemala y tanto para Cruz y para mí es un gusto estar con ustedes. Como dijo Ana, yo hoy fue quien inicié la semana de transversalización y me encanta que todavía siga después de 12 años que la iniciamos. Para llegar al tema de hacia una educación radicalmente diferente, pensamos con doña Cruz que era importante hacer unos puntos anteriores para que ustedes vean de dónde sale la propuesta. Y el tema de nuestra intervención es repensando la educación desde la crisis, ¿verdad? Y queremos entonces en ese sentido hacerles ver a ustedes la importancia de repensarla, pero especialmente en este momento. El hermano Álvaro Rodríguez, el anterior rector de ustedes, dice esta frase genial de nuestro fundador, que dice que una de las cosas que más admiro de Juan Bautista de la Salle es ver cómo estuvo atento y se dejó atrapar por la realidad que le tocó vivir. Fíjense los dos verbos compuestos, estar atento y dejarse atrapar. La traducción del francés dice touche le cœur, le tocó el corazón la realidad que estuvo atento. Y entonces por eso queremos partir por esta realidad que es la del coronavirus que estamos viviendo. Cuando menos lo esperábamos, este virus diminuto apareció y siendo tan chiquito puso el mundo de rodillas. Nos acostamos en un mundo y despertamos en otro diferente. Hace 4 meses nadie hubiera sospechado que sería posible que todos los niños de nuestros países estuvieran con tapabocas y mascarillas y que todos los países hubieran cerrado sus fronteras y se hubieran aislado de tal manera. Es increíble lo que ha pasado, ¿verdad? Es claro que hemos enfrentado muchas pandemias antes, pero esta es la primera pandemia global donde los seres humanos hemos estado todo el tiempo tan conectados, con tanto acceso a la información y que vivimos en un tiempo real.
Hemos enfrentado otras pandemias en la humanidad. En la gráfica ustedes ven en 1720 la plaga de Marsella, en 1820 la pandemia del cólera, en el 20 la gripe española y el coronavirus. Y una vez les cuento que esta gráfica es falsa, como tantas noticias que vamos a hablar que han salido en esta pandemia. Sí es cierto que ha habido, la gripe española fue en 1918 y 19, no 20. Es mentira esto de hacer un número cabalístico de los 100 años. Pero lo importante es decir que estas pandemias las hemos tenido siempre, pero esta es la primera que es global, que estamos tan conectados, con tanto acceso a la información y que vivimos en tiempo real. Por eso se han creado todos estos fake news, como el que acabo de decir, noticias falsas, donde dice esta gráfica: el virus de la viralidad muta a gran velocidad, convirtiendo una mentira en verdad en apenas unos tweets. Pero que tenemos una gran cantidad de cosas confundidas, como vamos a ver adelante. Lo que es claro es que para el mercado una crisis es una oportunidad para ganancia. El creador de Zoom, Eric Yuan, o Jeff Bezos de Amazon han multiplicado su fortuna en esta crisis. Y la mercantilización que hubo de la salud al principio con la venta de las mascarillas y los tapabocas fue increíble, porque para el mercado esta es una oportunidad para la ganancia. Entonces salieron todas estas teorías que oímos, ¿verdad? Que si el virus vino de un murciélago, que son los chinos malévolos que quieren dominar el mundo, que esta es una epidemia selectiva del capitalismo para matarnos a todos los viejitos que ya sobramos, que estamos robando oxígeno, que es una venganza de nuestra madrastra naturaleza para extinguir a la humanidad, que es un experimento social para ver cuánto los gobiernos pueden manejarnos a través del miedo, que es un virus que lo que les importa es crear el pánico y el miedo para vender la medicina, que es una gripe común, pero que sirve para hacer psicosis, o que es la de los años de la década de los 20, como dije antes, o que, más triste todavía, que es una venganza de Dios que está muy molesto con nosotros de impulsar el aborto y debe estar muy molesto con los costarricenses por el matrimonio igualitario. Entonces estas crisis que han salido, ¿verdad?, nos dan una idea de esta, lo que les hablaba de muchos fake news en la pandemia. Algunos llegan a decir: este no es un coronavirus, es una guerra biológica, económica y una recesión disfrazada de pandemia. O ustedes habrán leído a Slavoj Žižek, que yo lo simpatizo mucho con él, pero no me alcanza la simpatía para otorgarle la razón cuando él dice que con esta crisis el capitalismo va a morir con una especie de golpe a los Kill Bill, que quedará noqueado. Yo creo que no, un virus no mata el capitalismo, como vamos a decir más adelante. Quería tocar el tema de la religión, cómo se maneja en la pandemia, dado que la Universidad de La Salle es una universidad de inspiración cristiana, ¿verdad? Pero el pánico y la mezcla de la fe ha confundido. Leí en algún documento, dice: ayer escuché a un pastor invocar a su Dios mientras pedía que contagiados perfectamente aislados fueran expulsados de su comunidad. Ayer entendí, decía el autor, que 500 años después ese Dios sigue siendo usado para linchar. La ignorancia es inmensa y es profunda. La forma como han trabajado la crisis, ¿verdad? Otros dicen: la única cura para la crisis es ponerse a rezar y ponerse a pedirle a Dios que nos cure. Y como dice esta caricatura, cuando dice: ¿por qué no me salvaste, Señor? Te di una mascarilla y te dije que guardaras el distanciamiento, quédate en casa, pero no me escuchaste. Como se van a dar cuenta a lo largo de la presentación, uso muchos memes porque es una forma de sabiduría popular que ha cruzado por todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, por ejemplo, salieron esto con respecto a las iglesias fundamentalistas: por motivo del coronavirus suspendemos los milagros hasta nuevo aviso. Bueno, entonces decía que hablaba de un distanciamiento físico más de social, donde nos hemos obligado a tener unas máscaras que nos hacen parecer entre médicos y forajidos y que nos ocultan nuestra sonrisa y no podemos ahora realmente expresarnos de una mejor manera. Y entonces tenemos que enviar abrazos virtuales que a veces nos dejan cargando, como está pasando ahorita en la presentación. Lo que es claro es que no todos vamos en el mismo barco, pero sí en la misma tormenta. Esto es importantísimo decirlo, porque salieron mucho que todos estamos en el mismo barco. No es lo mismo pasar la cuarentena de gente que está usando la cuarentena para engordar que gente que está sufriendo hacinamiento. No es lo mismo ser hombre o mujer, no es lo mismo ser rural que urbano, no es lo mismo ser campesino que empresario, ¿verdad? Y la gente de la clase media no entiende a la gente que tiene que salir en América Latina a trabajar y creen que no están haciendo bien el tema. Lo que es cierto entonces es que éramos todos humanos, pero la religión nos separó.
la política nos dividió, el dinero nos clasificó, hasta que un virus nos igualó. En estos momentos de crisis todos pensamos en el Estado, dice Pepe Mujica. Cuando las cosas van mal, todo el mundo se acuerda del Estado. Hubiera sido importante hacer lo que hizo Costa Rica, que tiene un buen sistema de salud, que América Latina es un desastre. Hubiera sido importante que prepararlo mejor, dice la OMS. Es decir, nos acordamos de que el Estado de Derecho, el Estado donde se cumplen leyes son importantes en este momento. Entonces, gente como Naomi Klein dice: el capitalismo neoliberal ha incapacitado al Estado para responder a la emergencia. Y aquí pongo capitalismo neoliberal en cursilla, porque no importa ser de derecha o de izquierda, se puede ser de izquierda y capitalista, como lo voy a decir adelante. Boaventura de Sousa Santos, un Estado en Brasil tan capitalista, dice: aquí tenemos dos problemas de salud pública, la pandemia y el presidente Jair Bolsonaro, que dijo que esa gripe no era más que un resfriadillo y que no iba a pasar nada. Hoy es el segundo país del mundo con más contagiados. Dice Noam Chomsky: Bolsonaro, este loco del hemisferio del sur, compite con Trump, que nos dirige a la destrucción para ser el peor criminal del planeta, ¿verdad? Escondiendo la crisis. Y les decía antes que el gobierno de Nicaragua, que ustedes están sufrido con todo el tema del vecino, ha actuado con la misma irresponsabilidad que Trump, mandando a las calles y no haciendo las normas que todo el mundo ha pedido. Entonces esta crisis va a provocar una enorme pobreza. 25 millones de empleos en el mundo se va a cobrar, y Fray Beto, un cura dominico, dice que con esta pandemia los pobres en Latinoamericana crecerán de 162 a 216 millones. Entonces tenemos una crisis de que se nos va a venir un problema enorme, una pandemia mucho más grande que la del coronavirus, que es la pandemia de la pobreza y del hambre. Y entonces estos gobiernos tratan la pandemia como una guerra, ¿verdad?, en la cual ningún sacrificio es excesivo, ¿verdad? Nos hace víctimas obedientes, dóciles y en perspectiva resignados. Los enfermos se convierten en inevitables pérdidas civiles de un conflicto. Como dijo Trump: bueno, morirán 100.000, pero no pasa nada. Es una frase de Susan Sontag. Entonces se nos plantea a la gente en América Latina y en el mundo: la economía o la vida. ¿Nos quedamos en cuarentena salvando la vida o tenemos que salir a trabajar porque lo necesitamos para no morirnos de hambre? Cuando una sociedad lamenta la pérdida económica más que las vidas, no precisa virus porque ya se enferma. Y hablando de economía, dice: es gracioso cómo la economía está colapsando porque la gente ahora solo está comprando lo que considera necesario. Entonces la pregunta es: ¿hay que volver a la normalidad cuando lo normal es mortal? Cuando la normalidad es una inmensa crisis. En el metro de Tokio dice: no podemos volver a la normalidad porque esa normalidad era el problema. Imagínense en Guatemala, por ponerle un dato, porque ustedes en Costa Rica están mucho mejor, el 49% de los niños sufren de desnutrición crónica. Es decir, 2 de cada dos niños, o sea, 2 de cada dos personas, el 50% de la población, está desnutrida. Es 5 de cada 10, es algo impresionante. Esta pandemia no puede ocultar las otras pandemias. Como dice Leonardo Boff, la pandemia por el coronavirus va a pasar, pero la del calentamiento global no, y lo tenemos ahí enfrente. La del hambre que se nos viene va a ser tremenda. Hay más muertos de hambre cada día que por coronavirus en el mundo y en América Latina. Miren el caso de Colombia: 682 muertes por COVID en 50 días y 1.140 homicidios en un mes. Entonces se pregunta a la gente: ¿qué me recomiendan, tapabocas o chaleco antibalas? Entonces este tema es muy importante. En medio de todo hay una buena noticia, y es que el planeta se está limpiando, los animales están volviendo a su hábitat, y posiblemente el arca de Noé esta vez no es para los animales sino para las personas. Edgar Morin termina diciendo, para el final de esta primera parte, es que esta epidemia nos aporta un festival de incertidumbres, ¿verdad? Se está cumpliendo el efecto de un Dunning-Kruger, que cuanto menos sabemos sobre una materia, más expertos nos creemos. Y en la era de la posverdad, no leemos, no comprendemos, pero comentamos todo el tiempo en las redes sociales. Algunos analistas dicen que un cambio fuerte que puede haber es que si el poder mundial se desplaza un poco más hacia el Asia, el virus ahí marcaría un cambio de era. Y Mafalda siempre, 30 años antes, ya nos decía, ¿verdad?, qué mala pata tenemos que vivir justo en esta época en que existen chinos. Pero Mafalda dice, la mamá: los chinos han existido en todas las épocas. Sí, bueno,
pero los chinos de antes eso les da para hacer negocios, no por comerse el mundo con la economía. Finalmente, quiero decirles que en el fondo y en definitiva este virus del pánico nos vuelve a hacer visible la muerte que habíamos suprimido y subcontratado cuidadosamente como en ese Byung-Chul Han. El miedo a morir es lo que está detrás de todo esto, ¿verdad? Y como dice Michel de Montaigne, no sabemos dónde nos espera la muerte, así es que tenemos en todas partes. Le dejo la palabra a Cruz para que haga alguna contextualización sobre la pandemia, en el caso de Costa Rica, porque he hablado un poco de América Latina en general. Sí, gracias, Oscar. Quisiera puntualizar dos cosas importantes. Una es que el tema de la separación de las mascarillas impiden una buena comunicación. Todos ustedes saben que el 60% de la comunicación son los gestos y los gestos de la cara. Un 25% es el tono de la voz y solamente un 15% son las palabras que decimos. Entonces no solamente nos está separando afectivamente como seres, como animales que somos, como mamíferos que somos, sino que también nos están impidiendo la comunicación, que es la base fundamental de la coordinación de nuestros comportamientos. Y otra puntualización es que precisamente este virus del pánico, como dice Susan Sontag, nos está dando tanto pánico que el día que nos digan que nos van a poner un chip en el cuerpo para cuidarnos en salud, todos vamos a estar agradecidos de que nos pongan ese chip. Y no estamos viendo que eso va más allá, atentando contra la libertad que tenemos todos los seres humanos. Ahora quiero plantear lo de la crisis en Costa Rica. Sí ha habido un cierre de las instituciones. Precisamente en Costa Rica ha habido un cierre de los centros de educación, no así de las escuelas ni de los colegios. Se han seguido dando las clases con varias estrategias que han planteado el Ministerio de Educación. El MEC ha planteado fundamentalmente una estrategia a nivel de TIC, donde ha puesto una plataforma muy grande para más de 1 millón de personas y cerca de 80.000 profesores y profesoras. Eso no significa que cubra toda la población costarricense, porque la población costarricense, el 49%, y eso fue una información que salió en marzo en el periódico de universidad, el 49% en el país no tiene acceso a internet, por diferentes motivos, o porque no tiene los aparatos, o porque no tiene la potencia necesaria para poder, de megas para poder comunicarse. Eso significa que un 49% de los estudiantes están utilizando la otra estrategia que planteó el MEC, que son unas guías en físico. Estas guías en físico se reparten cuando se reparte la comida. Cada 3 semanas se reparte la comida para los estudiantes. El problema que está causando esto es que en las casas donde hay solamente un estudiante de la escuela, pero hay otros niños, y los padres se quedaron sin trabajo, el padre y la madre, y se comen la comida de 3 semanas del niño porque la familia tiene que subsistir. Y esto está creando un gran problema porque está aumentando la demanda en las escuelas. ¿Puedo hacer una intervención? Sí, claro. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mauricio Cota. Trabajo en la universidad, ya voy casi para 3 años de estar ahí. Pero también tengo experiencia, soy docente con el Ministerio de Educación Pública. Esto que está contando la compañera es cierto. La plataforma que está utilizando el Ministerio de Educación se llama Teams. Y es muy robusta, sí. De hecho, yo tuve que comprarme otro computador para poder
dar las clases virtuales que doy durante el día. Pero me llama muy poderosamente la atención lo que dice la compañera, debido a que tengo cualquier cantidad de alumnos que no tienen el medio para poder cambiar una computadora, no tienen teléfonos inteligentes, la mamá está sin trabajo, papá lo despidieron del trabajo por esto del coronavirus, no pueden sacar las fotocopias para hacer los trabajos. Entonces es interesante lo que comenta la compañera, debido a que uno como docente tiene que entrar en una concienciación y entender que no todos tenemos los mismos accesos. Es una situación bastante difícil que atraviesan muchas personas en el país, que debido al coronavirus a papá le redujeron el trabajo o simplemente le dieron una carta y lo mandaron para la casa. Mamá en la casa también, y cómo hacen los niños para estar recibiendo las lecciones, para hacer las fotocopias y todo ese tipo de material. Los como docentes que habría que agregar también, sí, perdón. Sí, escucho. Hay un problema que es el tema de los padres. En la diapositiva que se evidencia una falta de preparación de los padres. Un problema que ustedes han venido a encontrar es que los padres y las madres están acostumbrados a ver los cuadernos llenos de letras, de materia, y entonces realmente hay una falta de confianza y persistencia en el sentido de utilizar esas guías autónomas que están repartiendo, con el consiguiente problema para los maestros y maestras. O sea, en este momento tienen que diseñar sus estrategias para trabajar con los estudiantes de manera virtual, pero también tienen que diseñar sus estrategias para trabajar con los estudiantes con las guías autónomas y los portafolios de evidencia. Y otro problema adicional es que las clases están integradas ahora con las personas especiales. Y ese fue un problema que traemos de restablo en el sentido de que se integra, por ejemplo, un niño autista sin haber dado una capacitación adecuada al maestro o a la maestra, y ahora además tiene que preparar el trabajo para esas personas especiales. O sea, realmente para los maestros y las maestras está resultando sumamente complicado y sumamente cansado lo que se está planteando. Eso no ha permitido un avance importante, sobre todo en el tema de las habilidades. Pudiera ser que los contenidos hayan pasado, pero como el Ministerio está trabajando el tema de las habilidades, ese tema no está avanzando como se tenía que avanzar. Por otra parte, perdón, estoy viendo las diapositivas. En Costa Rica no ha habido una importante migración, pero sí hay migración de lo privado a lo público. Y no ha habido una importante deserción, pero sí ha habido desvinculación, precisamente por eso que apuntaba el compañero. Gracias, Cruz. Ahorita voy a entrar a tocar el tema que creo que toca las dos opiniones, cómo se está viviendo esto en general en el mundo, en América Latina, y ya ustedes dijeron en Costa Rica. Como bien dijo Cruz, ha habido un cierre presencial de instituciones educativas en casi todo el mundo. Casi el 90% de estudiantes del mundo entero dejaron de ir a la escuela. Estamos hablando de 1.500 millones de niños, niñas y jóvenes en 159 países. En Guatemala, por ejemplo, que tenemos 13 millones, casi 5 niños ya no fueron a la escuela. ¿Qué pasa con esto? Ustedes lo han dicho ahorita, lo voy a ver a nivel más global. Primero, se interrumpe el aprendizaje en la escuela. El aprendizaje está en la vida, pero en la escuela dejaron de ir. En toda América Latina, este hecho golpea más fuerte a los pobres, porque ellos tienen un acceso mucho más limitado a oportunidades educativas fuera del marco escolar. En segundo lugar, se evidencia la falta de preparación de los papás. En prácticamente todo el continente y el mundo se ha incrementado la violencia intrafamiliar. Han puesto hasta teléfonos aquí en 1572, porque esto ha sido un costo enorme que ha evidenciado la crisis.
En tercer lugar, es por ejemplo, aquí salió un meme que me da tanta risa, dice, si las escuelas siguen cerradas por más tiempo, los padres van a encontrar la vacuna antes que los científicos. Están realmente desesperados porque muchas de las tareas tienen que hacerlo junto con sus hijos. Tercero, ustedes lo hablaban ahorita y lo decía la persona que intervino, hay un enorme acceso desigual a las plataformas de aprendizaje digital. Enorme, no llega la señal o no llega de calidad. Además, los dispositivos se dividen entre los varios hijos y entre los papás. Entonces, este acceso es tremendo, ¿verdad? Lo que ha habido es una brecha digital. Niños que no tienen acceso a la tecnología y otros que sí están bien. Este meme me duele el corazón, ¿verdad? Dice, no estás triste, papá, podemos vender mis bolitas y tener dinero para comprar una computadora para mis clases virtuales. Esto ha sido un hándicap, una pandemia más fuerte incluso que la del coronavirus. En general, en América Latina, aunque en Costa Rica parece que no tanto, ha habido un incremento de las tasas de abandono escolar. Los colegios siguen cobrando. Disculpe, hermano, disculpe, yo otra vez, es que vieras que creo que la presentación, creo que la tiene minimizada, porque vieras que no se ve, solamente se ve negro, entonces yo creo que si tal vez levanta la presentación, tal vez, o no sé si tal vez debo compartir y tal vez compartir, ahora sí, listo, ahora sí, hermano. La voy a poner así, es la forma menos buena, pero si así se ve mejor, está bien. Sí, pero se ve decir ahí solamente de pasar la diapositiva, porque creo que es que se queda pegado como la diapositiva, creo yo creo que es un problema de internet, como que la información no nos llega bien a nosotros. Te agradezco mucho. Decía que es el tema del incremento de abandono, las tasas de abandono escolar en América Latina ha sido un gran problema. En la enseñanza privada los colegios siguen cobrando porque deben pagar a los profesores y los papás no pueden, están abandonando, y también en el siguiente punto hay una fuerte migración de la educación privada a la educación pública. Costa Rica este tema es mucho menos fuerte, ¿verdad? Porque tienen un sistema educativo también muy superior al resto de Centroamérica. Pero en general en América Latina, contadas excepciones, Uruguay, Costa Rica tal vez, va a ser un problema que afecta sobre todo a la clase media, que como dice Freddy Beto, mucha gente de la clase media en las décadas pasadas logró salir de la pobreza, pero no se incorporó a la clase media. Frente a esto, en general en América Latina ha habido una respuesta de los ministerios de educación, ¿verdad? Que son más o menos estas. Ustedes en Costa Rica ya han explicado doña Cruz y el compañero la estrategia de Aprendo en Casa, cómo lo está trabajando, ¿verdad? Lo que tenemos que decir es que en casi toda América Latina están muy preocupados los ministerios en sus guías por abordar contenidos para que el programa se cumpla. Es decir, más que aprovechar las competencias blandas o habilidades de otro tipo, están centrados en los contenidos. En su preocupación es cómo hacer una evaluación diagnóstica para cuando se reanude el ciclo escolar, que por ejemplo para el caso de Guatemala ya dijeron que lo antes que se reanudaría sería octubre. O sea, seguimos con 3 meses más de educación virtual. Que se pongan calificaciones, lo están pidiendo algunos países como obligatoriedad, y el tema que les asusta es el tema del tiempo escolar. La pregunta aquí entonces es que lo que está pasando es que las clases virtuales se convirtieron en un problemón para los estudiantes y para sus familias, como esta ola, no sé si ven la presentación, como esta ola gigante que le cae a la gente, y que algunas dudan de las ventajas de la educación virtual. A la derecha está un edificio mal hecho que dicen que es el resultado de un ingeniero que siguió la ingeniería a distancia de educación virtual. Creo que en general en América Latina, puede ser que Costa Rica sea la excepción, no hay una estrategia del Ministerio de la sociedad civil que tome en cuenta lo aprendido en esta crisis. Es decir, estamos, lo que habíamos dicho en la crisis anterior, volviendo a la normalidad, a repetir lo mismo que había hecho antes. Y ahorita lo primero que debían pensar es que si los niños regresan a la escuela, debían ejercer su derecho a jugar, a gozar, a superar el estrés. Pero un niño es muy duro porque no entiende cómo un virus nos obliga a hacer todo lo que estamos haciendo. Pero sobre todo, no hay una estrategia de los ministerios para aprovechar esto, para resetear el sistema, para hacer un rediseño total del sistema educativo. ¿Qué decir de los docentes en esta pandemia? Bueno, fueron obligados a dar un salto al vacío en la virtualidad. Lo que hicieron fue mandar un montón de tareas porque su preocupación eran los contenidos, y debemos tomar en cuenta que los docentes
aparte de atender a los estudiantes que ahora reciben trabajos virtuales por WhatsApp, por Messenger, por lo que sea, también tienen que atender a su familia y sufrir los efectos del coronavirus. En el caso de Guatemala, y supongo que Costa Rica será todavía más fuerte, hay que hacer un reconocimiento de los maestros que han hecho en muchos casos ejemplos de esfuerzo por querer adecuarse a esto, porque de la precariedad y su estrés se han esforzado por hacer un proceso que tuviera cierto nivel de calidad. Como dice Henry Giroux, los docentes son un bien común, ¿verdad? Entonces, esta crisis, algunos analistas educativos dicen, lo único que ha hecho es desnudar todos los problemas estructurales que tiene la educación en general. Es decir, es inequitativa e injusta, es monocultural, se privatiza exageradamente y no tiene calidad, ¿verdad? Doña Cruz, no sé si quiera decir algo y nos va a presentar un pequeño... Quiero yo plantear una cosa porque en algún momento habías hablado de la profesionalización de los maestros y maestras, y yo quería apuntar que en Costa Rica están profesionalizados y tienen que tener licenciatura en educación, pero eso no implica que la educación sea de calidad, porque se sigue con una educación realmente fragmentada y social. En ese sentido no ha habido un cambio real, lo que ha habido es un cambio programático, pero no ha habido un cambio paradigmático, que es lo que está desnudando precisamente esta. ¿Tenemos el video o no lo lograron ver el video que enviamos? Claro, hermano, yo lo voy a poner. Si gusta, entonces, deje presentar un toquecito para presentar yo el video. Ah, ok, o sea, es algo de representación. Exacto, sí, si gusta, entonces, igual, la parte de abajo, la parte derecha, deje presentar y yo para presentar yo y mostrarles el video. Yo lo tengo listo. A mí no me pide eso, pero lo saco aquí. Este video nos da una clara visión de lo que es regresar a la nueva normalidad. Cuando se dice regresar, es regresar a la normalidad. Una normalidad que no nos ha servido de mucho, porque hemos destruido el planeta, hemos destruido la creatividad, el crecimiento e incluso hemos perdido la capacidad de pensar. Y ahora quiero continuar con eso de pensar posteriormente con los retos que tenemos al futuro. Ok, perfecto. Voy a poner el video entonces. Jeffrey, parece que no se oye. Creo que algunos no escuchan, me parece. No, parece que no oye. ¿Ustedes no pueden escuchar tampoco? No, yo no oigo nada. No, Jeffrey, no se escucha. No se escucha. Ok, voy a volver a poner otra vez. Voy a intentar esta vez otra cosa. Lo que se escucha entrecortado, como esas que se entrecortado, esa es la conexión de ustedes a internet. Entonces, pero voy a volver a poner y voy a hacer otra, a desactivar otra cosilla para ver si ese es el error que les está dando. Bueno, voy a volver a poner. Oscar, te estás rindiendo, ¿verdad? No te ha ido la luz. No, está bien, pero no oigo nada. No, yo tampoco oía, de todas maneras. Dice que están sugiriendo que pasemos el link del video para que lo puedan ver después, porque nadie lo está escuchando. ¿No lo están escuchando? No, nada. Creo que nadie, usted no lo está escuchando tampoco. No. No, ok. Regresemos a la presentación y mandemos el link. Ah, ok, perfecto. Ustedes me dicen. Presentación. ¿Ahí lo están viendo ahora? Sí, ahora sí, ahí está la presentación. Ahora sí. De acuerdo, entonces, hemos visto la crisis del coronavirus, cómo afecta a la educación y cómo los ministerios han respondido. Lo que vamos a ver ahorita es cómo esta crisis es una oportunidad.
Tenemos un montón de crisis, como hemos dicho, la nuclear, la del calentamiento, la del neoliberalismo, la crisis ética, la de fundamentalismos, etcétera. Que la crisis nos debe dar la posibilidad, dice Leonardo Boff, de repensar nuestro modo de habitar la Tierra, de repensar nuestro modo de relacionarnos con los demás. Esta crisis, como dicen los chinos, no es solo peligro, no es solo problema, es una oportunidad. Y Einstein decía, la crisis es necesaria para que la humanidad avance, porque solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y dice, en momentos de crisis solo la imaginación más importante que el conocimiento. Entonces la crisis debe ser una oportunidad para la educación, sabiendo que nuestros programas no están hechos para trabajar desde presupuestos epistemológicos emergentes, que no estábamos listos para la educación virtual y el e-learning, que nuestro sistema está en crisis, aprovechemos para cambiar. Ustedes han dado una lección al mundo que es haber quitado el ejército. En los demás países de América Latina gastamos enormemente en ejército y tampoco en educación y tenemos ese sistema tan malo, ¿verdad? No sé si Cruz quiere decir algo de la crisis para entrar ya entonces al tema de cuál es la educación que proponemos aprovechando esta crisis. Sí, o sea, yo lo ligaría de una vez. Creo que ese tema que yo planteaba de pensar, nuestros sistemas educativos lo que nos han hecho es enseñarnos a aprender de memoria, a memorizar los contenidos. Y lo más importante para el sistema educativo han sido los contenidos, que además están totalmente fragmentados y de manera lineal, causa-efecto. Precisamente ese aprender a repetir es lo que nos ha hecho dejar de pensar. Y dejamos de pensar, dejamos también de crear, que son condiciones intrínsecas a la vida. Todos los sistemas vivos se autocrean. Si nosotros dejamos de pensar, perdemos la autonomía, que es otra condición intrínseca a la vida. Todos los sistemas vivos del universo son autónomos, pero nosotros no podemos ejercer la autonomía, porque nos la cortan desde que entramos a la escuela fundamentalmente. Ya nuestros padres, pero fundamentalmente escuelas y colegios nos cortan la autonomía, con lo cual tampoco podemos ejercer una verdadera ciudadanía. Y aquí estamos pasando al campo político, de ejercer nuestra ciudadanía y nuestros derechos. Esas son condiciones intrínsecas a la vida, la libertad, intrínsecas al aprendizaje también el placer, el poder expresarse, el sentir y el amar. Y el amar fundamentalmente desde Maturana, desde el amor biológico, en el sentido de que no somos si no somos en relaciones. Todos los sistemas vivos son en relaciones, pero los seres humanos no podemos ser si no es en relación. Y como dice Maturana, en relaciones de amor, porque en relaciones de dominación no somos realmente ni el dominador ni el dominado. Esas son bases profundas epistemológicas que deben de tocarse para que haya un cambio paradigmático. Y lo demás después se ve, la parte metodológica, la mediación, un montón de cosas, pero estas son las raíces profundas de nuestro sistema educativo colonial. Obviamente tenemos toda esa herencia colonial porque lo que nosotros hemos aprendido es a repetir el discurso del colonizador. Y hemos apenas empezado a pensar, porque nos cortaron nuestras raíces ancestrales, apenas estamos empezando a ver otra forma de relacionarnos con la realidad y otra forma de mirar. Como dice Marcel Proust, no es mirar otros campos, es mirarlos con otros ojos. No sé si quieres continuar, Oscar. Gracias, sí. Doña Cruz entonces ya nos introdujo en el tema de qué nuevo sistema educativo tenemos que proponer que sea radicalmente diferente. Y el hermano Álvaro nos decía que San Juan Bautista de la Salle respondió con creatividad a las nuevas formas de deshumanización, a las nuevas pobrezas, a las nuevas llamadas que nos hace el mundo los excluidos. Y nosotros debemos hacer ahora exactamente lo mismo, porque Einstein nos decía, es locura hacer lo mismo y pretender resultados diferentes. O sea, la vuelta después del COVID nos debe obligar a resetear el sistema y a proponer algo diferente. Si queremos resultados diferentes, no vamos a hacer siempre lo mismo. Entonces ahí voy a plantear dos temas y el segundo con varios subtítulos. El primero, la estrategia de la nueva educación es
pasar del discurso educativo al discurso pedagógico. Es decir, pasar de la teoría a la práctica. Los educadores ya sabemos lo que hay que hacer. Lo tenemos escrito en nuestros diarios, en nuestra visión y misión, en todas esas cosas que tienen las instituciones educativas. Pero la práctica contradice lo que hacemos. Francisco Gutiérrez decía, si enseñas democracia en una escuela, pero vives autoritariamente, estás enseñando desde la escuela a falsear el concepto mismo de la democracia. Si hablamos de que los estudiantes son el centro del proceso educativo y después no tienen ninguna participación, hay una incoherencia entre el discurso educativo, el documento, y el discurso pedagógico, la práctica. En segundo lugar... Oscar, ¿sí? ¿Me permitís? Hay una acotación. Hay una cosa que es fundamental porque nunca la relacionamos. Y esas son las cosas que hay que verlas, relacionarlas desde una mirada compleja. Los controles, los sistemas de control. O sea, los exámenes no son una retroalimentación. No son para que las personas crezcan y aprendan más. Son para controlar y castigar. Entonces nosotros decimos, bueno, no, pero yo en la clase soy muy democrática, soy esto. Sí, claro, pero estoy utilizando unos sistemas de control que contradicen totalmente la práctica democrática. De acuerdo. Muy de acuerdo, gracias, Cruz. Y entonces, si pasamos a la práctica, lo que hay que hacer es lo que también Cruz dijo hace un ratito, hay que avanzar a un nuevo paradigma educativo que fundamentalmente está dicho, hay que pasar de la enseñanza al aprendizaje. El paradigma anterior era centrar la enseñanza en el control de los exámenes. El paradigma nuevo es centrado en el aprendizaje, en el aprendiente, en la vida, ¿verdad? Esto nos obliga a esta reforma que hablaba Cruz, que no es programática, sino es paradigmática. Es un poco ir como este pez en dirección contraria, es desaparecer como profesor para que surja el aprendiente, es cambiar nuestra mente para paradigmas holísticos diferentes a los que hemos estado viviendo. Este nuevo paradigma tiene las siguientes características, también lo dijo Cruz. Uno es el proceso educativo centrado en la vida, lo que llamamos biopedagogía. La función de la educación del educador es defender y promover la vida. Y la biopedagogía entiende que los procesos vitales y de aprendizaje son la misma cosa. Para Maturana, amar y aprender son actos biológicos. Segundo, educar en y para la incertidumbre. La escuela, la familia, la sociedad nos educa para la certidumbre y con eso niega la realidad, y más esta crisis nos demuestra lo incierto y la incertidumbre que tenemos. Esta incertidumbre nos debe llegar a reconocer estas propuestas mágicas de certidumbre que tenemos para desmitificarlas y resignificarlas. Por ejemplo, es falso que a mayor consumo de años escolares hay mayor salario. Es falso que la iniciativa privada por sí sola crea democracia y libertad. Es falso que perseguir el socialismo asegura un nuevo orden internacional. Y es falso, como nos dice la propaganda, que todo va mejor con la Coca-Cola, que lleva 125 años destapando la felicidad y produciendo obesidad. En tercer lugar, es promover procesos educativos con calidad para la vida plena. El Papa lo decía a los educadores hace poco, educar no es solamente transmitir conceptos, eso sería una herencia de la ilustración que hay que superar. Entonces, eso nos lleva a cambiar los contenidos, las metodologías y cambiar todo lo que estamos haciendo. Yo cuando tengo confianza con los profesores suelo darles esta broma que es un poco fuerte, pero interesante. Le digo, profesores, no tengan miedo a cambiar. Peor de lo que están haciendo ya no pueden. Deben cambiar metodologías, contenidos, ambiente, etc. ¿Por qué es más importante el álgebra que la música? Lo que algunos llaman el modelo iPhone y el modelo saxofón. Esta pandemia nos está enseñando que la música, la educación física y el arte son ahora la mejor manera de mantener el equilibrio. Y cuando dicen los profesores, las materias importantes, matemáticas, sociales, ciencias e idioma español. En la India, en esta pandemia, el Dalai Lama ha propuesto que junto con la calidad se enseñe en la escuela la calidez, calidad y calidez. No hay calidad sin calidez. ¿Cómo enseñamos a fomentar la autoestima, la fraternidad, la compasión, la alteridad, la educación socioemocional? Son las cosas que tenemos que aprovechar para cambiar. La educación, como lo dijo Cruz antes, es el espacio para la convivencia, para las relaciones posibles. La educación es un proceso de transformación en la convivencia, dice Maturana y Denis Nagmanovich. Hay que recuperar la creatividad.
es la imaginación aplicada y la capacidad de encontrar soluciones a problemas de siempre. Y Einstein, con la genialidad, dijo: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Hay que fomentar la investigación participativa desde la complejidad, porque es la estrategia para promover el aprendizaje. La clase magistral no lo hace, la investigación sí. Hay que fomentar la solidaridad y el sentido crítico. Gorostiaga, un cura jesuita, decía que las universidades y los colegios formamos profesionales exitosos en sociedades fracasadas, y debíamos formar profesionales exitosos en sociedades exitosas. La solidaridad y la ternura en los pueblos, y ahora la pandemia los vemos. Entonces, el sentido crítico nos debe a los profesores, en lugar de hacer a todos igual y a controlar, abrir las ventanas de la escuela, abrir el paradigma para que la escuela, la vida, entre a la escuela. Y finalmente, tenemos que hacer, la educación virtual entró a la fuerza, nos obligó, y tenemos que entrarle a la educación virtual de manera inteligente. No, vuelvo a decir. Permíteme un momentito para reforzar dos cosas. Hay cosas que dejó al desnudo esta crisis. Por ejemplo, el principio de incertidumbre, el principio de creatividad, el principio de libertad. Y esas son condiciones intrínsecas a los sistemas vivos. Yo quiero reforzar eso, porque todos los sistemas vivos son autónomos, son creativos. Y cuando entramos a la escuela y al colegio, ellos se encargan, los sistemas educativos que tenemos, de realmente podarnos totalmente para arrasar con esa creatividad, esa expresión y esa libertad que tenemos, obviamente, y pensar. Eso es altamente peligroso para el sistema. Gracias, doña Cruz. Todo eso resume, doña Cruz, eso varios de los puntos que dijimos, y estábamos entrando al último, que nos ha obligado la crisis y que hay que entrarle de lleno a la educación virtual. Pero otra vez vuelvo a empezar este punto diciendo que en el mundo hay 6.500 millones de personas, el 85%, que todavía carecen de una conexión fiable de internet de banda ancha. Miren los problemas que hemos tenido ahorita, y eso que esta es una universidad que tiene sus plataformas. Esto lo acaba de decir el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo el mes pasado, hace 2 meses. O sea, es importante entrar, pero hay que saber que esto es una complicación. Que una clase sea online no significa que sea mejor, ni que sea innovadora, ni alternativa, ni significativa, ni nada. Puede ser que en online estemos repitiendo el viejo paradigma. Hay que usar los programas, pero para dictar el mismo curso de siempre, con los mismos contenidos obsoletos y con las mismas metodologías. A eso le llamo yo la digitalización del fracaso. Hacemos lo mismo que hacíamos antes, solo que ahora con un PowerPoint que nadie entiende o que no lo ve, que espero que no sea el caso que nos está pasando. En términos bíblicos diríamos es echar vino nuevo en odres viejos. Las tecnologías de la información para servir para el aprendizaje deben ser mediadas pedagógicamente. Tienen otra lógica. El diseño debe ser diferente. La interacción es otra forma. Las modalidades de participación, la evaluación, todo es diferente en un entorno virtual. Hay que tener entonces claro que la educación virtual no es una extensión de la presencialidad. Es otra forma si queremos hacerlo. Hay un trabajo que el doctorado que dirige doña Cruz con Tony Blanco han hecho sobre cómo mediar pedagógicamente los entornos virtuales, que fundamentalmente son flexibles. A mí me extraña que UNICEF, en la estrategia que acaba de publicar sobre la virtualidad, no ponga con fuerza el tema de la televisión, de la radio y la telefonía. Porque al área rural, por ejemplo, en nuestro país, solo llega el radio. La televisión con menos frecuencia, y el teléfono, hay más teléfonos en Guatemala que habitantes, y seguramente en Costa Rica igual. No estoy haciendo propaganda en estos países para Claro y Tigo, ustedes tienen Colby, que es del Estado, pero debe haber una negociación con estas empresas para que esto funcione, porque si no, se cae totalmente la educación virtual. El radio, la televisión y la telefonía no son mencionados casi por UNICEF. El doctorado en educación que dirige doña Cruz ha encontrado una alternativa interesante que posiblemente sea una pista para la vuelta a clases después del COVID, que es combinar virtualidad con presencialidad. Y eso tiene muchas formas de expresión, pero se puede ver de esa manera.
Y no quiero dejar de tocar en este tema algo que me parece importante. Las nuevas tecnologías no son una distopía que nos vende que todo esto soluciona todos los problemas y son la panacea. Da problemas serios como el que acaba de mencionar Cruz, sobre la inteligencia artificial, sobre el rastreo de los datos y el chip de las vacunas, sobre los peligros de la red 5G, ¿verdad? Entonces hay que ver la parte crítica, la criticidad ante los medios de la virtualidad. Miren esta foto, si la pueden ver, son niñas y niñas que aprenden matemática en forma virtual, aislados entre sí con auriculares. Ningún tipo de educación ni de comunicación. Aprender a descubrir todas las mentiras, los fake news que nos dan los medios de comunicación en el magnífico trabajo de Pandemia Sistema Mundo de Ignacio Ramonet, nos da incluso links de cómo podemos descubrir si una noticia es verdadera o falsa. Entonces, todos estos temas de la virtualidad no son distópicos, sino que hay que buscar que de verdad se resignifiquen para que sean verdaderamente educativos y logren aprendizaje. Las universidades, yo digo, han estado un poquito más preparadas que las escuelas y los colegios porque ya trabajan un poco más la virtualidad, pero tampoco lo están, ¿verdad? Creo que hay que analizar su metodología, sus papeles de la investigación, su capacidad de proponer. Yo ayer me reuní virtualmente con 100 profesores de la Landívar y les decía qué están haciendo las universidades en sus facultades de educación para proponer a nuestros gobiernos qué hacer en educación, qué nos va a tocar hacer, cómo vamos a poder hacer este tipo de cuestiones. De La Salle, vuelvo otra vez para la insistencia en el fundador, innovó y reinventó la escuela popular al servicio de los pobres. Ser fieles a De La Salle hoy, en el siglo XXI, exige fidelidad creativa, es decir, repetir las actitudes de él para cambiar esta situación. Antes de las palabras finales, no sé si Cruz quiere añadir algo más. No, si querés, digo mis palabras finales. Okay. Creo que yo diría con Pablo Freire, cuando decimos que la educación no funciona, no es la educación la que no funciona, es el sistema. Y diría con Tonucci, cuando empecemos de nuevo, deberemos inventar otra escuela y otra sociedad. Gracias. Gracias, Cruz. Lo que yo quiero decirle para finalizar es que cuando empecemos de nuevo tendremos que inventar otra escuela y otra sociedad, dice Tonucci. Aprovechemos esta oportunidad que nos da esta terrible pandemia para cambiar. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca como humanidad. Porque como decía Ramonet en este documento que les dije, las cosas no pueden continuar como estaban. No podemos seguir que una gran parte de la humanidad siga viviendo en un mundo tan injusto, tan desigual y tan ecocido. No podemos aceptar que sigamos con esta educación que acabamos de describir como problemas estructurales. Entonces yo los invito a optar por la esperanza. Sé que hay gente ahorita que dice que después de esta crisis vamos a estar igual o peor. Yo los invito a optar por la esperanza, sin ingenuidad, que sabemos lo difícil que va a ser el cambio, pero que nos queremos sumar a los que luchan para que las cosas sean de otra manera. Es decir, los educadores tenemos que proponer un nuevo tipo de educación, porque el tiempo está en nuestra contra. Ya llevamos demasiado tiempo, la gente necesita otra educación que les dé dignidad. El desafío de la calidad es un desafío ético, no es que me guste o no me guste, es que los aprendientes, los estudiantes de nuestras escuelas tienen que tener la mejor educación que podemos darle. Entonces el tiempo está en nuestra contra, no lleguemos demasiado tarde porque es posible otro mundo y otra educación que, digo, no solo son posibles, sino urgentes. Es importante otro mundo y otra educación posible y urgente. Hasta ahí lo dejo y no sé si hay algunos momentos de pregunta o de diálogo. Oscar, claro, a mí me gustaría agregar algo, si es posible. Claro. Creo que todos estamos de acuerdo que el mundo pues está cambiando de una forma muy deprisa, más deprisa que nunca, y nos vemos inundados por cantidades imposibles de datos. Los alumnos no son la excepción, con tantas noticias, tanta información. Sin embargo, también nos han tocado temas que son de tiempos regulares, ¿no? Que los alumnos también padecen o adolecen de trastornos de atención y estrés, sacan malas notas. Sí, esto sí se ha hablado durante muchísimo tiempo, se ha discutido por muchísimo sobre métodos educativos. Y hasta la fecha, en lo que creo que todos han estado de acuerdo, es una cosa y es en mejorar la educación.
cambiar las escuelas. Creo que este punto no se trató o no se señaló, no creo haberlo escuchado. Nosotros como sociedad o como humanidad hemos pasado de cazar mamuts con lanzas de punta de piedra a explorar el sistema solar, y el factor crucial en esto fue lograr como sociedad o nuestra capacidad para conectarnos entre sí, cooperar entre sí, cooperación a gran escala. Y por eso no escuché en ningún punto acerca del aprendizaje cooperativo en el aula, inclusive como sociedad, no solo en el aula, fuera del aula. En el aula, pues, esto creo que ayudaría al docente a elevar el rendimiento de todos sus alumnos, bajar la deserción. Esto reemplazaría una estructura que ha sido hasta el momento basada en competitividad entre nosotros mismos. Y sin embargo, pues sí es también importante tocar el tema cuando hablamos de educación, de que el docente también debe de aumentar sus conocimientos, elevar su conocimiento prácticamente a un ingeniero que organiza el trabajo en equipo y el alto desempeño. Entonces, yo quería nada más como agregar eso, porque nos vemos ante desafíos también que son mucho, a veces creemos que es a largo plazo cuando escuchamos de inteligencia artificial, de sustitución de empleos, de llegar a un punto como sociedad en lo que lleguemos a ser casi que irrelevantes, ¿no? Porque van a haber cambios sociales importantes. Entonces, pues quería agregar esto, básicamente. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, doña Cruz. Antes de pasar, ¿verdad? Sí, antes de pasar a las preguntas, me gustaría solamente pasarles, primero decirles que les voy a, en este momento, les estoy copiando el enlace para llenar el formulario a los que participaron. Entonces los mando de una vez. Ahí se los mandé para que lo vayan llenando mientras estemos en la parte de las preguntas. Entonces, si gustan, a partir de este momento, pueden escribir las preguntas en el chat. Entonces, si gustan, escriban las preguntas en el chat, yo las leo y se las paso a lo que sería el hermano y a doña Cruz. Entonces, si gustan pasarlas por el chat. Y también, hermano, vieras que me están solicitando, bueno, o pidiendo que si existe la posibilidad tal vez que usted nos comparte la presentación. Si existiera, si gusta, la puede mandar a soporte, al correo de soporte virtual. Y nosotros a partir de ahí tratar de ya sea que los subamos a Facebook o enviárselas a los participantes por medio de correo electrónico. Entonces usted me dirá porque si podemos o no podemos compartir la presentación que le han solicitado bastante. Gracias, con mucho gusto se las doy para que puedan, los que no pudieron verla bien, y también el enlace al documento grande, que es un documento de 70 páginas que respalda esto. Y ahí está un poco lo que Alberto decía, ¿verdad? Cuando hablamos de la educación como transformación en la convivencia, ahí está desarrollado todo el tema de la cooperación como un salto cualitativo de la próxima época, es pasar de la competencia a la cooperación. Ahí están los aportes de Denis Nagmanovich del encuentro de la disciplina, del control disciplinario al encuentro comunitario de la cooperación. Entonces, este tema es clave, es fundamental. Aquí por el tiempo lo redujimos, pero sí está en la propuesta, y yo con mucho gusto les envío la presentación y también el link para el documento grande, y se lo puedo enviar con todo gusto. Pero yo quisiera agregar que esa es una apuesta, esa es una apuesta que ha venido realizando la Universidad de La Salle ya desde hace más de 10 años, el trabajo cooperativo. De hecho, por ejemplo, en el doctorado a lo que se le apuesta es a la producción colectiva de conocimiento, y no se gratifica ni se premia ni nada la competencia. Se premian y se gratifican las acciones de solidaridad y de cooperación en las comunidades de aprendizaje. En el doctorado se trabaja en comunidades de aprendizaje, entonces yo creo que ese es un camino muy, muy andado por la Universidad de La Salle. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si tal vez preguntas, tal vez. Si tienen preguntas, pueden poner en el chat. En cuanto al formulario que me acaban de preguntar, ese es para ambos, tanto para docentes como para estudiantes. Ese formulario es para todos los que participaron. Entonces, si gusta, también lo pueden llenar sin ningún problema. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, es que me da como un poco, es una reflexión más que una consulta. Mi nombre es Sergio, soy estudiante de la maestría de educación. Es muy interesante todo el recorrido que hace Cruz y don Oscar en la exposición. Es la realidad en la que estamos, definitivamente, pero me queda todavía, y lo digo con todo el respeto que ustedes se merecen, me queda todavía debiendo una autocrítica hacia la práctica docente de los profesores a nivel universitario, porque se abarcó mucho en la primaria, se abarcó mucho al docente de secundaria y todas sus carencias y todas sus falencias, a las necesidades que tienen los padres, los hogares, etcétera. Pero desde mi punto de vista hay un problema a nivel universitario, de formación universitaria de parte de los profesores universitarios hacia a los futuros maestros, ¿verdad? Entonces, nos hablan de creatividad, nos hablan de innovación, nos hablan de un montón de cosas, y resulta que las clases virtuales son esas que nombró don Oscar, la digitalización de los contenidos, son clases aburridísimas, le hace una lectura y comente, y no hay nada innovador, no hay nada interesante. Entonces, mi comentario va por ahí, con todo el respeto que se merece la Universidad de La Salle por todo su recorrido, pero sí tengo que decirlo, hace falta a nivel de profesores universitarios, digamos, más herramientas, ¿verdad? Ciertamente también nos agarró la ola digital en un momento que nadie se lo esperaba, pero hace falta porque los futuros maestros estamos aquí en las aulas, los futuros administradores, y necesitamos ejemplos de creatividad, de innovación, de cosas más interesantes. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una consulta? Claro. Oscar, perdón. Don Oscar, ¿me escucha? Sí, pero perdóname, solo quisiera responderle a Sergio porque me parece muy interesante e importante su intervención. Adelante. Sergio, yo empecé ayer a escribir un documento igual que este que escribí, que se llama Repensando la Educación desde la Crisis, pero sobre las universidades. Yo creo que lo dicho para la escuela media es casi igual para la escuela superior. O sea, los problemas estructurales de la escuela media son casi los mismos que la escuela superior, pero se manifiestan de otra manera diferente. Yo sí creo, por ejemplo, yo digo con mucha frecuencia que cuando hablamos que la educación en nuestros países es mala, estamos hablando de, no que tratar de buscar el culpable, pero ¿dónde está? ¿Quién forma a los profesores de enseñanza media? Las universidades. Si la educación está mal, las universidades tienen una responsabilidad. Hablaba del tema de la digitalización del fracaso, pero yo creo que hay que hacer un análisis muy serio sobre el rol que juegan las universidades en la sociedad, sobre sus propuestas transformadoras y sobre la ausencia de calidad y calidad que tiene la propia universidad. Y como digo, tiene muchas características de lo que hemos hablado, pero que se manifiestan de manera diferente. Es una cosa que no está fuerte en la presentación y trabajaremos, así que gracias por la observación. Ahora sí, don Oscar. En relación a eso, yo aprecié en algún momento rápidamente, porque Oscar dice que en los países vecinos se necesita profesionalizar a los maestros y maestras. Y yo le decía que aquí se profesionaliza el fracaso también, porque nosotros sí tenemos todos los maestros y maestras graduados de universidades, pero eso no ha implicado un trabajo fuerte por el cambio de esa educación. Y también creo que hay que agregar una cosa, no es solamente dar las herramientas a los profesores, es que en el momento que haya libertad y se permita ejercer la creatividad, son los propios maestros, maestras, los que van a inventar esas herramientas de acuerdo a las personas con las que están trabajando. Las herramientas no se pueden utilizar de manera estandarizada como lo que hacemos. Si pasamos al aprendizaje, si estamos en la enseñanza, sí lo podemos hacer, porque se estandariza todo. Pero si pasamos al aprendizaje, lo más importante son las personas interlocutoras. Entonces, cada maestro, cada maestra en su medio tiene que crear las herramientas que permitan generar los espacios de aprendizaje para sus estudiantes. Gracias. Gracias, don Oscar. Don Oscar, aprovechar para hacer un agradecimiento profundo por este rato. Usted allá en Guatemala saca su tiempito para compartir con nosotros.
Aprovecho para enviarle saludos de parte de un profesor del Colegio Vocacional, no sé si lo recuerda, Ricardo Calvo, le manda saludos. Gracias. Y solamente para hacer un comentario general, yo que trabajo en el Ministerio de Educación, trabajo en la Salle, debo decir que como consejo para todos los profesores que están acá y estudiantes, es que tenemos que comprometernos, tenemos que innovar, tenemos que, como decimos aquí en Costa Rica, coloquialmente, tenemos que ponernos las botas y tenemos que salir adelante, porque el mundo no se tiene que detener por lo que estamos viviendo, tenemos que seguir adelante. Y para algunos, yo sé que esto es una experiencia muy difícil, el tema de la virtualización, no es fácil estar frente a un computador y dar una clase magistral que estar en un salón de clase, no es lo mismo, pero es lo que tenemos hoy, tenemos que echar para adelante, tenemos que ponernos las botas y tenemos que innovar y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Agradecer por esta conferencia, de verdad que muy enriquecedora todos los temas. Y nuevamente, don Oscar y a Cruz, gracias por la presentación muy bonita. Para mí me queda muy enriquecedora todo lo que hemos aprendido hoy. Gracias, José Mauricio. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, yo me llamo María Soledad Herrera, soy estudiante de la carrera preescolar. Primero que todo, muchísimas gracias, doctora Cruz y doctor Oscar, por su conferencia. Quería como resaltar algunas cosas que dijeron que me parecen muy importantes, y creo que es lo más importante en este momento de pandemia. Lo más importante para mí es la creatividad, ¿verdad? Porque a partir de la creatividad podemos crear muchas cosas que antes no existían, ¿verdad? Sea creatividad o sea también reinventarnos, ¿verdad? Son como dos términos que yo considero como muy importantes, ¿verdad?, de retomar. Y también quería comentar así rápidamente, ¿verdad?, con respecto a la creación, digamos que no consiste, ¿verdad?, como en retomar o copiar modelos de otros países, de otros continentes, ¿verdad?, sino crear nuestro propio sistema, ¿verdad?, de educación, ¿verdad?, que es diferente para cada país, ¿verdad? No es lo mismo Costa Rica que Nicaragua, Honduras o cualquier país del mundo, todos son muy diferentes, ¿verdad? Todos tenemos una realidad diferente y necesidades distintas, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es como lo que hay que rescatar, ¿verdad? Y saber que así como hay maneras de enseñar, hay maneras de aprender también, ¿verdad? Entonces, eso es aún más rico, ¿verdad? Porque no hay como una sola manera de enseñar o una sola manera de aprender, sino que hay miles de maneras de aprender, porque cada persona es diferente, cada persona aprende diferente, y también la persona que enseña también tiene su misma manera de enseñar, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo tengo. Gracias. Con María Soledad Herrera, gracias. Gracias. Perdón, a mí me gustaría agregar una cosa para que me parece muy importante de resaltar. Estamos fascinados, contentísimos, porque ya vamos a entrar a la OCDE. Precisamente eso que estaba diciendo lo vamos a perder. Cuando entremos a la OCDE vamos a tener que obedecer. Desde la OCDE es donde se hacen las pruebas, las evaluaciones, que además se implementan a través del Banco Mundial. Estandarizando a todos los países de América Latina. El entrar a la OCDE es perder esa capacidad y esa autonomía que nosotros vamos a hacer, precisamente. En el documento que yo escribí, que se los vamos a enviar, hay una parte que se refiere a eso. O sea, uno se pregunta qué hace la Organización del Comercio haciendo pruebas educativas para el mundo entero. Y ahí yo los remito ahí a varios trabajos de Rosa María Torres, que es la especialista en el campo, donde dice exactamente que para el campo educativo es una pérdida. Marco Raúl Mejía, otro educador que se menciona en el documento, dice que en los últimos 30 años las propuestas educativas a los ministerios vienen del Banco Mundial. Hay un desembarco neoliberal del Banco Mundial en la educación de toda América Latina. Todo lo que decía antes María, cada país debe encontrar su forma. O sea, las competencias que ellos llaman
que se aplican en Finlandia no son las mismas que necesita Costa Rica, Nicaragua o Guatemala. Si a un niño finlandés le pusieran como competencia que debe cuidar a su hermanito, pierde la prueba. Primero porque no tiene hermanito y segundo porque no sabe cuidarlo. Entonces, para el tema educativo, estar en la orden no es una gran ventaja, al contrario, como dice Cruz, es un peligro para la posibilidad de hacer modelos educativos propios de cada país. Muchísimas gracias, hermano. Doña Cruz, hay tal vez esta última consulta, ya tal vez para finalizar, que la pusieron en el chat. La consulta sería, siendo que Costa Rica muy recientemente ha ingresado a la OECD y que según el Estado de la Nación indica que hay una diferencia muy marcada en educación, ¿cómo quedamos en este tema de educación y cuáles serían los principales retos, más ahora con la situación actual? Esa la compartió ahorita Luis Diego, entonces tal vez esa sería la última consulta para finalizar. Oscar, si querés vos contestas, pero por ahí no hay mi respuesta. O sea, yo iba a decirte ya. Sí, exacto. Yo iba a decir que fue lo que las dos últimas intervenciones tuyas y mías están respondiendo a ese comentario que vimos en el chat. Es decir, para educación no es una gran ventaja, puede ser que para comercio sí, pero para educación es el desembarco neoliberal del Banco Mundial en la educación, que piensa para el mundo, no para nuestros países. Eso es cuando en el documento ustedes lo van a ver, cuando habla del nuevo paradigma, una de las cosas en América Latina es descolonizar ese paradigma. Es decir, tenemos suficiente filosofía, teología, política latinoamericana y pedagogía, con Pablo Freire, Francisco Gutiérrez y muchos más, para no estar copiando de Europa. Tenemos que hacer nuestros propios modelos. Yo les quiero plantear que la estandarización es una manera de control súper efectiva. Precisamente quiero compartir una cosa que me dijo Pablo Freire y una oportunidad, porque yo siempre me había preocupado mucho por el currículum. Y él me planteó que, porque yo me preocupaba por el currículum, que el currículum no era un instrumento pedagógico, sino un instrumento político, que se crea fundamentalmente alrededor de la creación de los Estados-nación en Europa. ¿Y para qué? Bueno, Francia quería París extender su cultura, y habían provenzales, alsacianos, bretones, que hablaban diferentes idiomas, que tenían diferentes culturas. Entonces utiliza para crear un Estado-nación 3 elementos: la iglesia, obviamente, el ejército también, y la educación. Y la educación, ¿cómo? A través de un currículum, porque el currículum lo que sirve es para estandarizar, no para generar la diversidad ni para promover la diversidad, sino para respetar la diversidad, sino para estandarizar. Y a niveles más amplios, eso es lo que hace precisamente la OCDE a través del Banco Mundial. Porque bueno, luego vienen los préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, entonces vienen las condiciones. Las pruebas PISA, por ejemplo, a mí no me interesan. Son creadas a nivel mundial, estandarizando todo el mundo. A los finlandeses, con los chinos, con los hermanos, con los costarricenses, con los argentinos, eso no sirve. El aprendizaje es de la persona, es de las personas, no son aprendizajes estandarizados. La enseñanza sí, pero el aprendizaje no. Perfecto, muchísimas gracias, doña Cruz. Hermano Oscar, yo creo que una conferencia muy provechosa. Creo que se tocaron varios temas, bueno, más que todo enfocado en lo que es la educación, ¿verdad? Y como los tiempos que estamos viviendo, de igual manera, a los que participaron, ¿verdad? Y también a los que están viendo por Facebook, también porque está compartiendo con Facebook, el hermano nos va a compartir la presentación, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tengamos la presentación, entonces vamos a compartirla por medio de la página de la U, por Facebook, para que todos tengan acceso a esa presentación que fue muy buena. No sé si yo creo que haya más consultas, creo que casi que se abarcaron, tratar de abarcar lo más posible, ¿verdad? Y no sé si el hermano Oscar o el Cruz quieren decir algo antes de finalizar, tal vez. Yo nada más agradecerles a todos por su participación
representación. Creo que el número ha estado siempre alrededor de 90 personas. Agradecer, para mí Costa Rica es importantísimo y la universidad también. Estoy viendo a Rodolfo, a Luis, a Tirsa, y una Tantanisha. Me da tantos recuerdos y tanta alegría de haber compartido con ustedes, y cuenten con la presentación y con el documento más grande, y en un mesito el documento nuevo sobre repensar la educación universitaria desde la crisis. Yo agradecer profundamente la invitación, espero que haya podido concluir con algunas opciones de interés para ustedes, pero sobre todo estar a la universidad hasta que conocemos esta crisis y tratemos de avanzar más en las innovaciones que tiene la universidad. Que la universidad realmente es una universidad diferente, que pasa de paradigma emergente tanto en su discurso, pero fundamentalmente en su práctica cotidiana. Muchísimas gracias. Chao. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hola, muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego.